Centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Encuentro de Periodismo Digital. Presenta la conferencia Indeleble. Peligros y oportunidades en la tempestad. De Javier Moreno, periodista, director editorial de Prisa, exdirector del diario El País. Javier Moreno ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a una pasión que descubrió siendo un exitoso y joven químico industrial. Siendo un próspero ejecutivo en la compañía química más grande en Alemania, fue afectado intensamente por la picadura del moscardón periodístico. Así es como comienza su historia en el periodismo. Cursa en 1992 el máster de periodismo en la Universidad Autónoma de Madrid, El País. Entra a la redacción en la capital española del diario El País al concluir el máster. Es asignado para coordinar de 1994 a 1997 El País México. Durante ese lapso, Moreno se enamora de nuestro país, con el que guarda una relación personal. Prueba de ello es su presencia aquí. Su carrera siguió floreciendo, así como su visión. Es enviado especial a coberturas de acontecimientos especiales en diversos lugares del mundo. Es ascendido a jefe de la sección Economía del País. Luego va a Berlín como corresponsal. Es nombrado director del diario 5 Días de Grupo Prisa, especializado en economía y finanzas. En 2006 es nombrado director de El País, el periódico en español más importante y con mayor tiraje en el mundo. A él le corresponde virar hacia la corriente digital. Establece una estrategia para ello y dirige el rediseño de la edición impresa para que en 2007 el lema del periódico se transforme a El Periódico Global en Español. El 5 de julio de 2009, la edición digital de El País impone un récord mundial con más de 3 millones de visitas ese día, con las exclusivas del mandatario Silvio Berlusconi en las bacanales de su finca en Cerdeña. En su gestión al frente de El País, logra publicar en exclusiva, junto con otros 3 diarios internacionales, los primeros golpes de Wikileaks. En 2014, Javier Moreno concluye su ciclo como director de El País y es promovido a director editorial de Grupo Prisa, empresa que publica El País. Lo mejor es ser exdirector del País. Claro que para llegar ahí tienes que haber sido antes director, pero de verdad lo que es bueno es ser exdirector del País. Demos la bienvenida a Javier Moreno. Buenos días. Luis, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Y antes de comenzar, me gustaría comenzar con un recuerdo para las víctimas y sus familiares en el terremoto de hace unos días. Y en medio de la desgracia y la tristeza, creo que México, una vez más, está demostrando sus mejores cualidades: la solidaridad, la compasión y la capacidad de organizarse para hacer frente a las desgracias. Y bueno, empezando ya con el asunto que nos convoca hoy aquí, me gustaría proponerles, para empezar, algo provocativo. Digo provocativo como para inaugurar algo que se llama Primer Encuentro de Periodismo Digital, y es que igual deberíamos dejar de hablar de periodismo digital y hablar de periodismo a secas. Creo que ya llevamos mucho tiempo con el periodismo digital y empieza a parecer como un campo de especialización, algo desgajado de lo que es el periodismo, del periodismo o del tronco principal del periodismo. Ya no decimos que si hemos hablado con alguien por teléfono, hemos hablado con alguien, ese alguien está en otro continente, hay medios técnicos para hacerlo. Le enviamos un correo a alguien y no decimos, te envía un correo, pero no un correo de papel ordinario, te envía un correo electrónico. Ya damos por supuesto que el correo es electrónico, y si no, entonces sí que hay que precisar que te manda una tarjeta, te manda una postal o lo que sea.
Y honestamente creo que empieza a haber riesgos, que no es un asunto solo de terminología o de si le ponemos el apellido de digital o no al periodismo. Creo que hay riesgos para el periodismo y para más cosas, como intentaré explicar después, si le etiquetamos o si lo encajonamos en algo, digamos, puramente tecnológico. Y porque honestamente ya llevamos mucho tiempo en este viaje. Hay un chiste, no es un chiste, nos reímos ahora, pero un partido político español a principios de la transición, pues su líder iba hablando de que llevaban el viaje al centro, cuando le preguntaban por alguna posición que ya el resto de la sociedad había asumido, decía no, estamos llevando al partido en un viaje al centro, hasta que al final, al cabo de un par de años, un político de la oposición dijo: pues que llevan tantos años con el viaje al centro, ¿de dónde vendrían que han tardado tanto en llegar al centro? Pues con el periodismo digital lo mismo, es decir, no podemos estar toda la vida diciendo el periodismo digital, en algún momento tenemos que decidir que ya hemos llegado y que por tanto eso es el periodismo y lo demás quizás sea ya historia. Y luego también porque viendo los asistentes a la conferencia y viendo la Edad Media, salvo honrosas excepciones, creo honestamente que hay bases para que ustedes mismos reivindiquen que periodismo es eso y no periodismo digital. Y no se dejen encasillar ahí, en lo de periodismo digital. Hace poco, justo antes del verano, me invitaron a Oxford, al Reuters Institute for Journalism, que es una fundación, un think tank pagado por la agencia Reuters para investigar sobre el periodismo, y en esta ocasión estaban preparando un libro sobre periodismo, sobre protección, cómo mejorar la protección a las fuentes en el entorno digital en el que vivimos. Y habían reunido alrededor de la mesa, allí en Oxford, a unos cuantos veteranos, entre los que yo me encontraba, y a gente muy joven, que estaba empezando, pero que son muy buenos especialistas, son extraordinarios en lo que hacen, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de alguna tecnología para enviar documentación confidencial, cifrada, difícil de desencriptar, de cómo proteger las fuentes, y alguno de los muchachos que estaba allí dijo: pero si esa tecnología lleva toda la vida, como diciendo, vamos a hablar de otras cosas. Entonces, los más mayores tenemos un problema. ¿Se oye bien? ¿O empiezo de otra vez? ¿No? Porque puedo repetir todo, luego los chistes quizás no funcionen tan bien. Y entonces nos miramos los mayores, entre nosotros no pudimos reprimir una sonrisa, y yo le pregunté al muchacho: perdona, ¿te puedo preguntar? Era una mesa pequeña, éramos 10, 12, 15 personas sentados a una mesa, tazas de té, Inglaterra, en medio de Oxford, era una cosa muy amable, y la pregunta no era agresiva. Y le pregunté: ¿puedo preguntarte qué edad tienes? Y entonces me dijo: tengo 28 años. Y entonces dije: no, pues tienes razón, esa tecnología lleva toda la vida, toda su vida. Yo la descubrí anteayer, pero para él esa tecnología existe desde siempre. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Quiero decirles: no se dejen comer el terreno del periodismo digital, no dejen que se les encasille en algo que se llama periodismo digital, que tiene que ver relativamente con el periodismo, con la construcción de la sociedad, con los procesos democráticos, con el futuro de todos nosotros. No se dejen encasillar ahí. Es más, creo que llevamos ya tanto tiempo que creo que también conviene ya, y es lo que pretendía hacer hoy aquí, hacer un alto y hacer un balance. Ver qué promesas se han cumplido, de las promesas que trajo consigo la revolución tecnológica en el periodismo, ver qué peligros de los que ya imaginábamos o veíamos que podían suceder, cuáles de esos peligros efectivamente se han concretado, y luego también analizar, discutir, o por lo menos sugerir o dejar aquí esbozadas para que luego las sigan discutiendo si quieren, o pensando sobre ellas en las próximas semanas y meses, las amenazas, las nuevas amenazas que hace 5, 10, 15 años ni siquiera habíamos imaginado, 3 años ni siquiera habíamos imaginado, pero que desgraciadamente están ahí y empiezan a resultar preocupantes. Muy rápidamente, hablar de las promesas que
traía consigo la revolución tecnológica. Yo prefiero decir la revolución tecnológica en el periodismo que periodismo digital. Básicamente eran tres: la distribución, la producción y el nuevo modelo económico. Yo diría que la distribución, esa promesa se ha cumplido completamente. Hoy en día cualquier persona, cualquier institución, cualquier medio de comunicación, sea pequeño, sea grande, en cualquier idioma, tiene la capacidad de llegar, como no hace falta que diga aquí, esto sobraría, pero va a venir bien luego para parte del discurso posterior, a millones de personas, algo completamente impensable hace 10 o 15 años. Por ponerles un ejemplo, el país, creo que la última cifra que han dado son como 18 o 19 millones de usuarios únicos. La mitad de esos usuarios únicos están fuera de España. La mitad de ellos están básicamente en América Latina y en Estados Unidos. Ese es un desarrollo que nadie en el periódico hace 15 o 20 años podría haber imaginado. La producción. Yo creo que Luis ha apuntado algo antes sobre la capacidad que tenemos ahora de producir historias en una profundidad que seguramente antes simplemente no había espacio para eso, ¿no? Yo no me refiero tanto a las herramientas, que de eso hablaremos luego también, es decir, periodismo de datos, visualizaciones, métricas, todo eso es importante. Lo que creo que es más importante, o bueno, lo que creo que de verdad la producción ha permitido es crear historias con un nivel de profundidad y de detalle que antes simplemente era impensable. Y sobre todo, ser capaces de ver a cada uno de ustedes qué es lo que les interesa y poderles ofrecer eso en una profundidad que antes simplemente era imposible de producir. Otra vez voy a poner dos ejemplos solo. De esta semana mismo, viendo los periódicos, me encontré el otro día con una historia larga sobre David Simon. David Simon fue periodista en el Baltimore Globe, creo, y es el escritor el que ha escrito la serie de televisión The Wire. Para los que nos gustan las historias bien contadas, los que nos gusta la televisión, los que nos gusta el periodismo, The Wire es una de las mayores series de la historia de la televisión. Y David Simon es una figura que yo personalmente adoro. Me encontré esa historia con David Simon en The Guardian y empecé a leer. David Simon contaba una cosa, el periodista añadía tal, había fragmentos de algunos capítulos de The Wire ilustrando puntos de los que hablaba David Simon. Presentaba la nueva serie de Deuce, que es una serie sobre el auge de la pornografía y de la prostitución en Estados Unidos, en Nueva York, en los años 70, de nuevo, imágenes de nuevo. Cuando me di cuenta, llevaba como 25 minutos leyendo, volví atrás, comprobé la longitud del texto, era inmenso. Entonces, simplemente el hecho de que el periodista, el director del periódico, sean capaces de plantearse una historia de ese tamaño, por no decir ya de las conexiones, las imágenes, los vídeos, simplemente era imposible de imaginar en la época previa de Internet. Era imposible que eso cupiera ningún formato, era imposible ni siquiera que se pudiera pensar. No había las condiciones de posibilidad para pensar esa historia. Ahora se puede pensar y se puede hacer, se publica. Naturalmente, quien la escribe, quien la publica, sabe que eso no va al público general, pero sabe que hay 3, 4, 10, 2.000, 20.000 personas en el mundo que les interesa mucho The Wire, que les interesa mucho David Simon, lo que tenga que decir sobre el cine, sobre la televisión, sobre la escritura, sobre el periodismo, sobre la democracia en Estados Unidos. Y saben que es su obligación, su deber, y tienen la posibilidad de ofrecértelo. Eso es para mí la gran revolución en la producción. Y luego, finalmente, de los tres puntos que creo que había que tocar en cuanto a las promesas, era naturalmente el modelo económico. La revolución iba a permitir, producir mejor periodismo, podíamos dedicar recursos a cosas de las que antes no podíamos ni siquiera hacer. Bueno, hay atisbos de que eso empieza a consolidarse. Para unos sí ha funcionado, para otros no. Y para otros no llegará nunca. Entonces, por poner un ejemplo, hay grandes periódicos que tienen todavía dificultades serias y extremas, lo cual les pone seriamente en riesgo para encontrar un modelo económico adecuado. Sin ir más lejos, El País es uno de ellos. Otros, como el New York Times o como Financial, por ejemplo, o como Washington Post ahora, parece que han encontrado un modelo que permite intuir que a medio plazo o
o a largo plazo van a ser capaces de sostener y el modelo va a ser capaz de sostener el periodismo que quieren hacer. Y luego, por no decir de los nuevos medios digitales que han nacido directamente en Internet. En México hay varios muy buenos, muy valientes, y que están sosteniéndose puramente a base de sus operaciones digitales. Naturalmente, cuando uno arranca con una losa, con una estructura gigantesca de un periódico grande, pues lo tiene más complicado. Y me recuerda a otro chiste, que es una pareja que se encuentra en un pueblo perdido en Gales y se encuentra un viejecito sentado a la puerta de una casa y entonces le dice, oiga, perdone, para ir a Londres. Entonces el viejecito les mira, se lo piensa 2 minutos, vuelve a mirarles y les dice, francamente, yo no empezaría desde aquí para ir a Londres. Entonces, bueno, pues francamente, si uno tiene que montar una operación que funcione en Internet, yo no empezaría con un gran periódico. Empezaría con un artefacto pequeño, ágil, con una estructura de costes muy ajustada, y ya estamos viendo ejemplos de eso. No sé si va a venir luego o mañana o por la tarde o cuándo Daniel Moreno, que es director de Animal Político. Animal Político es un buen ejemplo de esos nuevos artefactos en Internet, pequeños, ágiles y que no tienen el lastre de estructura de los grandes periódicos. Y antes de abordar los peligros que sí se han concretado ya y las amenazas que empiezan a formarse, me gustaría explicarles algo que ha aparecido mencionado en el vídeo de presentación, que es cómo el país tuvo acceso y qué aprendimos y cómo manejamos aquella filtración gigantesca que fueron los cables del Departamento de Estado que filtró Wikileaks. ¿Por qué viene a cuento eso ahora? Pues por 2 razones. La primera es porque seguramente esa es una de las 2 o 3 grandes historias que me ha tocado protagonizar o me ha tocado colaborar en mi historia profesional, y a uno pues siempre le gusta contar sus propios éxitos profesionales. No, pero ya ahora en serio, porque sí creo que cuando acabe el relato comprenderán que ahí estaba ya todo de lo que vamos a hablar. Estaba las posibilidades de las nuevas tecnologías, pero también ocultas en semilla estaban todos los riesgos y todas las amenazas que finalmente hemos acabado viendo. Para mí, por lo menos, fue una pequeña caja de Pandora que prometía grandes cosas, que fue capaz de producir esas grandes cosas, pero que una vez abierta los demonios se escaparon y luego fue muy difícil volverlos a meter. Y tal como ha ido evolucionando en general el paisaje digital, verán ustedes que efectivamente tiene mucho que ver esa primera experiencia, y ahí había lecciones que aprender de lo que ha venido sucediendo después. Ya he contado esta historia alguna vez, sobre todo en un par de artículos largos en el periódico. La voy a volver a contar hoy aquí, pero hoy voy a añadir algún detalle que hasta ahora no he contado. Creo que ya pasa bastante tiempo como para que eso se pueda hacer sin ningún problema. Lo primero que quiero que se imaginen es qué se siente cuando uno tiene entre sus manos un scoop, una exclusiva del tamaño de la de los papeles secretos de Wikileaks. A poco que alguno de ustedes haya ejercido un tiempo la profesión, sabe que lo que es una noticia, tienes una noticia, la vas a publicar mañana, cuando trabajamos en papel, ¿no? Ahora la vamos a publicar esta tarde o la vamos a publicar en 3 horas, pero hay un periodo de horas a hora o de un día, 2, 3 antes, en los que uno sabe que tiene la noticia, uno sabe que el mundo no sabe que esa noticia existe, y uno sabe que cuando eso se publique el mundo lo va a saber y eso va a tener un impacto, y en función y va a haber un pequeño cataclismo, puede ser pequeño en función de la noticia o puede ser un cataclismo gigantesco, pero que eso va a tener un impacto y eso va a cambiar el mundo. Y describir esa sensación es muy difícil, es una especie de nervios y de excitación interna. Pero imaginen ahora que en vez de una persona, lo que hayan podido sentir ustedes, son 40 las personas las que comparten ese conocimiento secreto, y que el periodo que media entre que se sabe todo eso y se va a publicar la noticia, pues se extiende por lo menos 25 días.
Entonces, imagínense la tensión, la emoción, la excitación, multiplíquenlo por 10 y entonces podrán quizá imaginar cómo vivimos ese mes y medio entre que tuvimos acceso a los papeles de Wikileaks y que los publicamos. Todo empieza porque cuando Julian Assange comienza a publicar las primeras informaciones, no estas, sino otras anteriores más pequeñas en el Guardian, nosotros contactamos con él, la redacción, le insistimos que queremos ser partícipes de esos proyectos que él tiene, él no dice ni que sí ni que no, le entrevistamos para el periódico, en fin, cultivamos esa relación, pero hasta ahí no habíamos tenido una aproximación de ningún otro tipo. Hasta que un día yo estaba en Roma, en una reunión en La República, el periódico italiano, y en el aeropuerto de vuelta suena mi teléfono celular y era Julian Assange. Yo no sabía que él tenía mi número de teléfono. Él, bueno, había hecho unas gestiones y lo había conseguido. Y entonces me dijo, mira, tengo 250.000 cables del Departamento de Estado de Estados Unidos. Son comunicaciones secretas internas entre el Departamento de Estado, entre Washington, y más de 30 o 35 embajadas en todo el mundo de Estados Unidos. Y ahí hay de todo. Hay algunas historias que ya sabemos, pero hay mucho que no sabemos. ¿Te interesa a ti o le interesa al país estar en esta historia? Y naturalmente, ahí mismo le dije que sí. Y entonces me dijo, bueno, pues, ¿cómo hacemos? Le dije. Naturalmente, en mi celular aparecía el número oculto. Como se puede imaginar, no aparecía ningún número. Y le digo, ¿cómo hacemos? Y entonces me dice, manda a alguien a Ginebra mañana. Y cuelga el teléfono. Y voy a contar cosas que van a parecer un poco extrañas, pero de verdad todo fue así y luego cuando uno ve que bueno, pues podríamos hacer una película y la película se quedaría corta porque hay cosas que la gente diría, no, todo puede haber sido así. Entonces, naturalmente, yo llamo inmediatamente al periódico. No, y digo, bueno, oye, hablé con el director adjunto y con uno de los subdirectores, eran las dos personas con las que más confianza tenía en el periódico, y les dije, oye, llego en 2 horas a Madrid, quiero que estéis en mi despacho a tal hora para hablar. ¿Para hablar de qué? Para hablar. Luego nos entraron las paranoias y los miedos. Yo ahí todavía no sabía cuán vigilados estábamos, pero hubo ahí una intuición y dije, no lo voy a decir por teléfono, ni siquiera dije eso. Dije, nos vemos en mi despacho a tal hora y ya hablamos. Y entonces les expliqué tanto al director adjunto, Vicente Jiménez, como al subdirector, Jan Martínez Arens, que por cierto fue durante años jefe de la redacción del País aquí en México, ahora mismo está en Washington, y les expliqué la conversación que había tenido con Julian Assange y les dije, iros a Ginebra. Y me dijo, ¿a Ginebra dónde? Pues iros a Ginebra. O sea, buscaros un hotel, coger un avión. ¿Cuándo? Esta tarde. Pero no, habrá que volver a casa. O sea, de aquí además el periódico en Madrid está cerca del aeropuerto, está entre el aeropuerto y la ciudad. Entonces le dije, no volváis a casa, o sea, iros a Ginebra. El primer avión que salga para Ginebra y ya veremos, buscaros un hotel. Y al día siguiente estaban en Ginebra, esa misma noche estaban en Ginebra y bueno, no sabíamos qué iba a pasar. Ginebra era grande, de repente vuelve a sonar el teléfono como a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, era Julian Assange otra vez y entonces me dice, no, me habían llamado y dice, oye, pues aquí no, estamos aquí, ya nos hemos instalado, vamos a bajar a cenar al restaurante del hotel, tal hotel. Y de repente, yo digo, ¿y qué hacemos ahora? Digo, pues esperar. ¿Pero esperar cuánto? Y dije, pues no sé, podemos esperar un día, 2, una semana, comprar ropa, en fin, tranquilizaos, pero vamos a ver qué pasa. Esa noche creo que no pasó nada, al día siguiente, durante todo el día no pasó nada, y al día siguiente a las 10 de la noche, yo ya más de 24 horas en Ginebra, suena mi móvil otra vez, el celular, y era Assange. Y entonces me dice, ¿tienes gente en Ginebra ya? Sí. ¿Dónde? Y le dije, tengo a 2 personas, estas 2 personas están ahora mismo cenando en el restaurante del Hotel X. Bueno, cuelga el teléfono, nada más. Inmediatamente les llamo, les digo, oye, me acaba de llamar Assange, les he dicho dónde estabais, pero no sé si va a ir, si os van a recoger, si os van a
tapar los ojos y llevaros a algún sitio, vosotros dejaros hacer, o sea, no os asustéis, algo va a pasar. Yo notaba que ellos empezaban a inquietar un poco, ¿no? Bueno, lo que sucedió fue que apareció Assange con 2 personas más, claro, a las 11 en un restaurante de un hotel en Ginebra, digamos, no es Madrid, no es México, estaba bastante vacío. Y inmediatamente los localizaron, se presentaron y se sentaron con ellos a la mesa y empezaron a explicarles todos los detalles, empezaron a explicarles más detalles del proyecto que teníamos entre manos. Todo era misterioso, Assange hablaba en voz baja, cuando quería decir algo muy comprometido, con una servilleta lo apuntaba en un papel, él les enseñaba un número, les enseñaba una frase, todo misterioso. Luego me contaron el director adjunto y el subdirector que en la mesa al lado había unos señores, seguramente eran hombres de negocios de la industria farmacéutica, muy aburridos, pero que en ese contexto uno se imaginaba que eran agentes de la CIA. Entonces, bueno, pues bajaban la voz. Y la reunión duró como hasta la 1:30 de la madrugada. Yo estaba en mi casa en Madrid esperando que me llamaran. Digo, 10, 10:30, 11, 11:30, 12, 12:30, 1. Y pensé, bueno, o los han secuestrado o no sé qué ha pasado, pero ya esto empieza a ser raro. Y a la 1:30 de la mañana, antes de que me llamaran ellos para contarme qué estaba sucediendo, yo estaba sentado delante del ordenador y aparece un mensaje del director del Guardian, que esta historia al final la publicamos 5 periódicos, el New York Times, el Guardian, Le Monde, El País y Der Spiegel en Alemania. Me llama el director del Guardian, en aquel momento era Alan Rusbridger. Alan, para los directores de mi generación, es un mito. Hacía quizá meses que Alan y yo nos conocíamos bien, ahora somos amigos, en aquella época simplemente nos conocíamos bien. Y entonces me extrañó naturalmente que sale un mensaje que dice, Javier, ¿podemos hablar? Así de escueto. Javier, ¿can we talk? A la 1:30 de la madrugada, en inglés. Y entonces yo al principio no conecté las cosas y no le conté, le dije, ¿ahora? Porque además estaba esperando la otra llamada. Y entonces me dice, sí, ahora. Y en ese momento ya conecté las 2 cosas. Entonces, Assange, Rusbridger me dijo, oye, tenemos nosotros también los papeles del Departamento de Estado, llevamos 1 mes y medio trabajando con ellos y Julian Assange nos ha dicho que quiere, después de haber hablado con vosotros, que el país esté en esta historia. Esto era un martes, ¿puedes estar con alguien de tu gente en mi despacho pasado mañana en Londres a las 11 de la mañana? Pues por supuesto que sí. Mientras tanto me llamaron mi gente en Ginebra, me contaron lo que había sucedido, volvieron al día siguiente, miércoles, y el jueves nos fuimos a Londres. El director adjunto, Vicente Jiménez, me llevé al director técnico, hablando de periodismo digital, porque ya ahí inmediatamente entendí que necesitábamos una base técnica muy sólida, y yo. Y ahí nos reunimos ya con Assange, con representantes de los otros periódicos, estuvimos discutiendo 6, 7, 8 horas los detalles del asunto, algunos de los cuales vendrán luego porque ilustrarán bien lo de los riesgos y las amenazas. Y al día siguiente volvíamos a Madrid con 250.000 cables de conversaciones o de comunicaciones secretas entre Washington y sus embajadas en 30 o en 35 países. Primera cosa interesante, un poco naif. Pese a que habíamos tomado alguna precaución, por teléfono no habíamos dicho nada, naturalmente con Assange, yo nunca tuve un número de Assange, de algunos de sus amigos, de sus asociados sí, Assange siempre te llamaba a él, tú nunca podías llamarle a él, cambiaba de teléfono a cada poco tiempo. En aquel momento todo eso nos pareció un poco exagerado, pero claro, luego con el tiempo hemos ido viendo que toda precaución era poca. De hecho, en ese vuelo a Madrid de vuelta, yo ya por un poco por seguridad llevábamos 3 copias. Raúl Rivero, que era el director técnico, mientras nosotros estábamos reunidos discutiendo los detalles de la publicación, todos, él se fue a su habitación del hotel, hizo copias y empezó a explorar aquello como iba y decidimos volver con 3 copias. Yo tenía una copia y Raúl 2. Raúl tenía una instalada en un sitio que él creía que era bastante oculto a una primera inspección, naturalmente no a una inspección en serio, de su ordenador.
y el otro lo llevaba encima. Bueno, se lo dejo a su imaginación. Entonces, lo llevaba encima. Yo llevaba la tercera copia y pensé que, bueno, que la manera, si pasaba algo, si alguien no registraba, la maleta, no sé qué, la forma más... esto uno lo ve en las películas y luego en la vida real no funciona. Pero bueno, me lo puse aquí en el bolsillo y dije, yo creo que aquí no va a pasar nada. Y efectivamente no pasó nada. Simplemente un detalle. Un año después, para una historia similar, también con Wikileaks, también con el Guardian, la directora del New York Times, Jill Abramson, fue también a ese mismo despacho de Alan, en el que habíamos estado nosotros, y para discutir la publicación de los papeles o algunos de los papeles de Edward Snowden. Naturalmente, ya con Snowden empezábamos a saber cuál era el nivel de vigilancia al que estábamos, digamos, sometidos todos. Y Jill fue muy hábil y enviaron el material por otra vía, no sé si por mensajería o por UPS o por FedEx o simplemente con una persona que nadie tuviera localizada. Pero el caso es que ella, la directora del New York Times, o sea, no estamos hablando aquí de poca cosa, y su directora adjunto fueron no detenidos, pero fueron retenidos en el aeropuerto de Heathrow y sometidos a una búsqueda intensa de esos materiales. Y solo por el hecho de que habían tenido la precaución de enviarlo por otra vía, ese material pudo llegar a Estados Unidos y pudieron los periodistas del New York Times comenzar a trabajar con eso. Nosotros en ese momento éramos mucho más naif, el mundo era más naif, yo creo. No éramos conscientes del nivel de vigilancia al que estamos todos sometidos y simplemente nos lo llevamos encima. Bueno, no pasó nada. Bueno, lo que vino a continuación superó con creces todo eso. Naturalmente, para empezar, tuvimos que escribir un programa informático para buscar allí. Porque, claro, de entrada sabíamos que no íbamos a leer 250.000 cables ni borrachos, ni hartos de vino. ¿Qué podíamos hacer? Bueno, por supuesto, naturalmente, buscar todos los cables con destino, con origen de la Embajada de Madrid, buscar cables en los que pensábamos que aparecieran personajes de relevancia pública, política para nosotros, pues el presidente Aznar, el presidente González, el presidente no sé qué, que saliera el rey, que pudiera, fechaos en Madrid que salga Aznar pero que no salga el rey, fechaos en Madrid que salga el rey, Aznar y no sé quién, fechaos no sé dónde que salga Bush, Aznar pero no... Bueno, un pequeño Google, tuvimos que escribir un pequeño Google, o no tan pequeño. Diseñamos un sistema informático totalmente aislado del exterior, no había nada conectado a la red, porque ya empezábamos a sospechar y a temer un ataque informático, no tanto de un gobierno, no tanto de Estados Unidos, del gobierno español, por supuesto que no por nada, no por falta de voluntad, seguramente por falta de capacidad absoluta, pero sí de algún servicio de espionaje extranjero, pensando en Putin o en China, que naturalmente hubieran tenido mucho interés en tener toda la documentación en sus manos, porque ahí había nombres, cifras, sitios, cosas que les hubiera interesado. Y eso es lo que más teníamos en ese momento, ¿no? Entonces teníamos todo aislado informáticamente del resto, metimos todo en un sótano, en una habitación, en una sala en el sótano del periódico, que empezamos ya rápidamente a llamarlo la cueva o el búnker, luego pasó a ser la wikicueva, entonces ya nos íbamos a la wikicueva a trabajar. Bueno, entonces es la parte graciosa, entre comillas, de los espionajes y del tal, y la tecnología, que es importante. Y ahora viene lo que quería resaltar, y por eso me he tomado tanto tiempo hasta llegar aquí, que es igual de complicado, o para mí igual de fundamental, resultó la conformación del equipo que iba a leer todo eso. Como no íbamos a leer 250.000 cables, íbamos a leer cables fechados en Madrid. Por cierto, naturalmente cuando llegamos a Londres, en esa reunión en la que estuvimos, tanto el New York Times como el Guardian ya habían ido avanzando en las historias, porque ellos tenían el material desde hacía como 2 meses antes, ya tenían como una lista de 10 o 12 historias, los titulares, las cabezas, ¿no? Cada cabeza, la nota, pues Estados Unidos espió a no sé quién, o hizo no sé qué, o los iraníes, tal. Tenían 10 grandes historias, 10 grandes scoops mundiales, y junto con cada noticia los 7 o los 5 o los 4 cables en los que esas noticias se basaban. Y naturalmente la primera pregunta que hicimos es,
Bueno, eran grandes historias, ¿eh? Y de España, y nos dijeron, no, de España no hemos mirado nada. Pero aquí tenemos de los cables, ustedes pueden reproducir estas historias, pueden buscar otras, y busquen de España lo que encuentren. Y preguntamos, ¿y América Latina? Y dijeron, no, tampoco se nos ha ocurrido mirar. Hombre, en el Guardian puedo entenderlo. Y voy a contar una cosa que supongo que el director adjunto, el número 2 de Alan Rasbel, se llama Ian Katz, ahora es director de Newsline, que es el programa estrella de informativos por la noche en la BBC. En aquel momento era el director adjunto del Guardian. Entonces, Ian es muy querido y cuando acabamos todo el trabajo y publicamos como 10 o 15 historias, importantes historias sobre América Latina, entre ellos México, alguna de ellas le costó el puesto al embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, y ya nos dijo, no tenía ni idea de que hubieran tantos países en América Latina. Bueno, entonces, ni siquiera sabía que había tantos países en América Latina, creo que fue la traducción exacta de lo que dijo en inglés, ¿no? Bueno, eso en un periódico inglés quizás perdonable. En el New York Times yo creo que a mí me preocupa un poco más, no habían mirado nada de América Latina, para nosotros era fundamental y nos encargamos de eso. Sabíamos que, pues, por ejemplo, había que leer todos los cables salidos o recibidos en Madrid, todos los salidos y recibidos en México, todos los salidos o recibidos en Bogotá, todos los que contuvieran la palabra Aznar, Bush, Felipe González, el rey de España, el presidente de México, el presidente de Colombia, el presidente... En fin, había que leerse probablemente entre 7 u 8.000 cables. Y entonces, claro, ¿cómo se hace eso? Pues conformamos un equipo de unos 30-35 periodistas. Había expertos en diplomacia, expertos en medio ambiente, expertos en asuntos militares. Llamé personalmente a los corresponsales de Moscú, de Washington, de Buenos Aires, de México, de Teherán, de Roma, de Londres, para convocarles inmediatamente a Madrid con la misma cantinela. Haz la maleta para tiempo, no digas nada a nadie, vente a Madrid. A nadie, ni a mi mujer, no, o a mi marido, no. Bueno, ya, esto me va a costar el divorcio. Bueno, pues diles que te vienes a Madrid, al periódico, pero no puedes decirle a qué vienes. Por cierto, ¿a qué voy? No puedo decirte a qué vienes. Bueno, entonces vinieron todos y naturalmente ellos más los técnicos, éramos un equipo de entre 40 y 50 personas. A todos les exigimos naturalmente el secreto más absoluto. Naturalmente eso inmediatamente creó suspicacias y malestares con la redacción, porque la redacción veía que había 40 personas. Primero empezaron a ver aparecer por allí a la corresponsal en Teherán, al corresponsal en Buenos Aires, a un par de corresponsales de México, a los de Washington. ¿Qué está pasando? Bueno, entonces inventamos una historia que estábamos haciendo unas pruebas de una nueva web que queríamos mantener en secreto. Era una mentira gigantesca. Yo lo que tenía temor era que New York Times y Guardian llevaban un mes y medio trabajando en esta historia y no se había filtrado nada y que de repente el país se pone a trabajar en eso y aparece publicado en cualquier sitio, en cualquier web, que estamos trabajando en algo tan serio como esto. Y entonces, bueno, fueron amenazas serias. Mi director adjunto me dijo, no lo vamos a lograr, esto se va a filtrar. Somos españoles. Me dijo, es que no somos ingleses, es que la gente lo va a contar en el bar. Bueno, no lo contaron en el bar. Entonces, pasaron 25 días y la historia no se filtró. Eso sí, tomamos naturalmente muchas precauciones. El proyecto se llamaba el Proyecto C. Nunca pronunciamos el nombre de Assange, nunca decíamos Wikileaks, por teléfono tampoco. Incluso los primeros días cuando hablábamos para coordinar, sobre todo con Londres, ¿no? Con Ian Katz al otro lado, decidimos que el método más seguro era por Skype. No me pregunten por qué, pero era por Skype, porque los teléfonos no nos fiábamos. Y por Skype, incluso cuando queríamos poner algo muy, muy secreto, por ejemplo, hemos descubierto que cualquier cosa, imagínense, eso no es de esta historia, pero que Merkel fue espiada. Pues entonces
lo escribíamos en un papel y decíamos, pues, el embajador, no sé qué, y lo enseñamos a la cámara, y esto está basado en los cables, y escribíamos los números de los cables, y el otro tomaba nota. O sea, era todo tecnológico, pero primitivo. Y creo que hicimos bien porque logramos que nadie, hasta que llegaba el momento de la verdad, nadie descubriera en qué estábamos trabajando. Claro, para que se hagan una idea de las tensiones, naturalmente, bueno, lo que ahí se ha proyectado en el vídeo la primera página del primer día, estuvimos como 20 días publicando historias, estaba todo pactado entre nosotros, o sea, las historias las publicábamos todos los medios a la vez, las principales, y luego cada uno podía escribir, o sea, podía publicar historias que otros consideraban que eran importantes. Para nosotros, no solamente España, sino América Latina era muy importante. Pero cuando íbamos a publicar decíamos, bueno, pasado mañana vamos a publicar estas 5 historias basadas en estos cables, cada historia se basa en estos cables, así el resto de los periódicos podían ver y si les interesaba la historia, buscaban los cables, construían la historia y la daban. De hecho, el New York Times dio un par de historias sobre América Latina, incluyendo la de México, que digamos se la pasamos nosotros. Nosotros publicamos otras que nos pasaron los demás y así trabajábamos. Naturalmente, antes de publicar nada teníamos que hablar con el gobierno de Estados Unidos, por un lado, y luego cada uno de nosotros con el embajador de Estados Unidos en nuestro país y con nuestro gobierno. Entonces, decidimos que, bueno, no íbamos a ir todos a la Casa Blanca y delegamos eso en el New York Times. El New York Times iba a tener esa conversación con la Casa Blanca y entonces, una vez tenía esa conversación, nos iba a avisar a nosotros y nosotros, a partir de ahí, cada uno de los periódicos podía hablar con el embajador de Estados Unidos en su país, en mi caso en España, y con el gobierno de tu país para decirle, porque algunas cosas les podían poner no digo en apuros todas, pero eso no era mi preocupación, sino que había cuestiones de seguridad, ¿no? Bill Keller, que en aquel momento era director del New York Times, nos contó luego cómo fue la reunión con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado en realidad. Era una sala en el departamento, para que se haga una idea del nivel de... Una sala sin ventanas en el Departamento de Estado, a la que asistían también representantes de la CIA, del FBI y del Pentágono, y en el que, en fin, la tensión fue aumentando de forma exponencial, tal como ellos iban exponiendo lo que iban a publicar. En mi caso, yo tuve quizá mala suerte porque yo tenía programado en mi agenda un desayuno, programado 3 meses antes, programado antes de que yo supiera que esta historia iba a estallar, con el embajador de Estados Unidos. Y por cómo iba moviéndose los tiempos, yo ya adiviné que caía la misma semana en la que el New York Times iba a hablar con el Departamento de Estado, o sea, con la Casa Blanca, porque pretendíamos publicar un domingo, entonces eso iba a ser como 2, 3, 4 días antes. Cuando fijamos la fecha en la que íbamos a salir, un domingo, yo ya supe, porque tenía ese miércoles desayuno con el embajador de Estados Unidos. Pero claro, yo no le podía decir nada al embajador antes de que Bill Keller hubiera hablado con la Casa Blanca. Y entonces, yo rezando, francamente, ojalá suceda todo esto antes de que yo desayune con el embajador, porque si no, va a pensar que le estoy engañando. Fui a desayunar con el embajador y todavía no tenía noticias de Washington o de Nueva York. Con lo cual, bueno, pues fue una conversación entre un embajador y un director de periódico. Embajador, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, esto, lo otro. Discutimos un poco de política y nada, no le dije nada. Llega al periódico, 1 de la tarde, 1:30, y suena el teléfono, Bill Keller, y me dice, ya hemos hablado con la Casa Blanca, tiene luz verde para tal. Inmediatamente llamé al vicepresidente del gobierno español, le dije, necesito tener una reunión contigo porque vamos a publicar algo y necesito que te contaré. Bueno, pues vente mañana, tal. Y llamé al embajador y le dije, embajador, esto que le voy a decir va a ser difícil de comprender, pero tengo una cosa que necesito consultar con usted de forma urgente, es grave y por razones que le explicaré luego, no se lo puede contar esta mañana cuando nos hemos visto. Me dijo, pues véngase ya. Pues tal como había llegado a mi despacho,
vuelta al centro de la ciudad, a la embajada de Estados Unidos. Y claro, nosotros ya habíamos hecho mucho trabajo y en los papeles venía quién era la persona, el enlace, digamos, de la CIA en Madrid, con nombres y apellidos. Y eso yo ya lo sabía antes, no lo sabía hasta que no leí los papeles, los cables secretos, pero en ese momento ya lo sabía. La persona se llamaba X. Yo llego y le digo, embajador, esta mañana no ha podido ser porque estábamos pendientes de que el New York Times hablara con la Casa Blanca, ya lo han hecho, entonces yo ya le puedo contar que, porque ya se sabía que esos cables estaban por ahí, que esos cables que han salido por ahí y tal, que nosotros los tenemos. Y me digo, ¿pero me va a hablar de los cables de Wikileaks? Sí. Me dice, espera un momentito que va a venir la persona X. Y entonces llamó a la persona X que yo ya sabía porque la llamaba a la reunión, porque efectivamente era, digamos, el enlace de la CIA en la embajada. Bueno, les expliqué tal, me dijo, bueno, pero ¿no tiene usted una llamada todavía del Departamento de Estado, de Washington? Y no, todavía no, no puedo decirle nada, ya le diré. Lo que me dijo fue al día siguiente que hiciera lo que quisiera, que ellos no iban a comentar, ni iban a intervenir. Mi única preocupación era, y eso es lo que hice con el gobierno español, y quería hacerlo con ellos, pero ellos no quisieron hacerlo, fue, no voy a pasar por el veto, nada, naturalmente que no. Ahora, yo, con mi criterio, creo que aquí hay 10 informaciones, o 5, o 3, o 2, que pueden suponer un riesgo para la seguridad nacional, y por tanto esto quiero no suprimirlo, quiero discutirlo con ustedes y ver hasta dónde sí, hasta dónde no. La embajada no quiso, el gobierno español sí, y miró todo y dijo, no hay nada que nos afecte especialmente. Había una oficina de lucha contra el terrorismo islámico, por cierto, en Barcelona, que sabíamos por los cables que existía, aunque su existencia no era pública, y me dijo, esto ya lo hemos desmontado, por lo tanto lo podéis contar sin ningún problema. Bueno, ahora vamos a analizar en función de esta historia lo que habíamos dicho antes de la producción, la distribución, lo bueno y lo malo, las promesas y los riesgos de la revolución digital. La producción. Bueno, todo eso hubiera sido imposible de producir sin herramientas tecnológicas de las que no disponíamos hace 15 o 20 años. Para empezar, el buscador que construimos a medida y que nos permitió en menos de 10 o 15 días seleccionar y luego poner a la gente a trabajar sabiendo qué podía buscar. De repente decía, oye, búscame un cable en el que aparezca esta palabra, en el que aparezca, pero que esté datado aquí, no allá. Si han visto, creo que es una mala formulación. Deben de haber visto todos los hombres del presidente, haber leído el libro y haber leído la película, ya a estas alturas. Y si no, háganlo, porque les va a resultar muy ilustrativo los próximos meses para seguir las informaciones en Estados Unidos con respecto al presidente Trump, creo. Pero da igual, aunque no existiese Trump, realmente para un periodista leer el libro de Woodward y Bernstein, y en su caso ver la película, es fundamental. Si no lo han hecho, háganlo. Hay una escena en Todos los hombres del presidente donde los periodistas necesitan saber qué miembros del Partido Republicano han estado consultando libros sobre Ted Kennedy. Y entonces no hay otra manera más que ir a la Biblioteca del Congreso, si no han estado también, vayan a la Biblioteca del Congreso en Washington y ficha a ficha, durante un periodo de tiempo, consultar cientos, miles de fichas para ver qué miembros del Partido Republicano. Naturalmente, es interesante verlo ahora en perspectiva. Ahora podemos hacer eso y muchas más cosas a una velocidad que ni Woodward ni Bernstein se podían haber imaginado. La distribución, lo que hemos hablado de llegar a gente. Claro, nosotros de repente teníamos historias no solamente sobre España, sino sobre México, sobre Colombia, sobre Argentina, sobre Chile. Pudimos hacer llegar esas historias a millones de personas en este continente gracias a los sistemas de distribución que prometía la revolución tecnológica y que se han cumplido. No solo eso, sino que fue la primera vez en la que yo me vi obligado, y me alegro de que fuera así, a publicar una noticia, una exclusiva, antes en la web que en el papel, porque naturalmente habíamos llegado a un acuerdo de publicar todos al mismo tiempo. Claro, éramos 5 periódicos en 2 continentes, en varias zonas horarias,
Uno de ellos era un semanal en Alemania, otro de ellos, Le Monde, era un periódico vespertino que sale por las tardes. O sea, realmente era un puzzle bastante complejo de ensamblar. Y entonces la decisión era, vamos a publicar a tales días, a tales horas, en la web todo el mundo. Entonces fue el primer momento que el país empezó a publicar exclusivas noticias en la web directamente antes de publicarse en papel. Todo esto, esta primera página que ha salido aquí y todo lo que publicamos de Wikileaks se publicó primero en la web. Y a partir de ahí, naturalmente, empezamos a seguir ese camino, ¿no? Lo bueno y lo malo. Lo bueno que podemos, o que yo deduzco de esta historia. La necesidad, y ahí las herramientas son importantes. Cada vez las tendremos mejores, cada vez serán más potentes, cada vez nos permitirán hacer más cosas. Pero no nos olvidemos de la necesidad de un periodismo profesional, de tener periodistas profesionales, que lleven años, que lleven décadas, que lleven toda la vida entregados a una materia, sea el ejército, la diplomacia, los corresponsales. Pilar Bonet, si ustedes miran el país, la corresponsal del país en Moscú, una de las corresponsales ahora, es Pilar Bonet. Pilar Bonet lleva, no sé, 25 años en Moscú, 30 años en Moscú. No hay nadie que sepa más de Rusia que ella, creo que incluso los rusos. Y yo estaba con ella cubriendo una cumbre en Alemania, una cumbre en la que estaba Yeltsin, en la que estaba Clinton. Ella conocía no solamente a toda la delegación rusa, sino que de repente nos fuimos a cenar ella y yo solos después de enviar nuestras crónicas y coincidimos en una mesa y bueno, iba saludando a todos los rusos que entraban en la sala donde se reunían los líderes del mundo. Todos saludaban a Pilar Bonet porque la conocían y supongo que habían sufrido a Pilar Bonet durante años. Y nos sentamos en una mesa en un restaurante ella y yo solos. Después de enviar las crónicas entraron 4 rusos que se sentaron en la esquina y los miró y dijo los 4 nombres y los cargos, dice, son todos del KGB, son todos agentes secretos y se llaman así, así, así y así. Los conocía a todos. Pilar Bonet fue la primera persona que contó en la prensa occidental que Yeltsin se había separado, se había distanciado de Gorbachev y que fue el principio de... Bueno, hay materias en periodismo que son pasiones de toda la vida, que donde uno realmente puede llegar a entender y a comprender las complejidades, las profundidades de un asunto, si le ha dedicado años o décadas al asunto. No se puede improvisar el conocimiento. Naturalmente el país pudo hacer ese trabajo porque toda la gente que estaba en eso, o sea, cuando Pilar se puso a leer todos los cables de Moscú, pues es que, claro, el conocimiento profundo, enciclopédico que tenía fue lo que le permitió luego escribir las crónicas que sacamos. Los cables en sí mismos, uno los lee y ahí no vienen los titulares ni las noticias, uno puede no entender ni de qué están hablando. Solo si uno tiene un conocimiento profundo y el contexto necesario es capaz de descubrir cuál es la historia y algunas de esas historias eran extraordinariamente relevantes. Me lo he saltado esto, y lo pueden encontrar ustedes en la web, pero por hacerles un resumen muy breve, presiones de Estados Unidos a aliados en asuntos considerados estratégicos por Washington, descripciones detalladas de la extendida corrupción en Rusia, en las autocracias árabes, aspectos desconocidos que de repente iluminaban una historia cuyos perfiles ignorábamos, y en cada país, naturalmente, asuntos de política interna que el relato de un embajador o de otros altos funcionarios pues sacaba a la luz, ¿no? Así fue como supimos que el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, consideraba que el ejército mexicano no estaba capacitado para las tareas que desempeñaba, se quejaba reiteradamente y tenía unas opiniones bastante pintorescas sobre el ejército del país en el que él era embajador, opiniones que le costaron el cargo. Bueno, y ahora voy a decir otra provocación. ¿Por qué digo esto? Yo creo que ese es un trabajo que no hay blog, no es trabajo de amateurs, no es trabajo de aficionados, no es trabajo de diletantes, no es trabajo de periodistas ciudadanos. No blogs, no aficionados, no amateurs, no diletantes, no periodismo ciudadano. No digo que todo eso no tenga un papel que jugar en el nuevo ecosistema, que lo tiene, pero no confundamos la capacidad de verdad de hacer periodismo relevante, de impacto, el que necesitamos para las democracias que queremos, sin
alguien que haya estado 20 años en Moscú, sin alguien que lleve 10 años cubriendo el ejército y sea capaz de pillarles la mentira. Necesitamos gente formada. Para gente formada necesitamos empresas o medios de comunicación saneados económicamente que permitan sostener eso, porque ese periodismo es extraordinariamente caro. Insisto, los blogs, los aficionados, el periodismo ciudadano, todo eso tiene un papel. No tiene por qué ser excluyente, no tiene por qué ser excluidos del ecosistema. Pero no confiemos en que eso va a salvar o a sacar las castañas del fuego al periodismo o a la democracia o a la sociedad. Lo malo que experimentamos en esta historia y que creo que es perfectamente extrapolable a lo que estamos viendo ahora. Y ahí quedaron esbozadas claramente dos posturas. Por una parte, en los periódicos queríamos publicar las historias que pensábamos que eran importantes y los cables que sostenían esas historias. Y solo los cables que sostenían esa historia. No queríamos publicar los 250.000 cables, porque creíamos que ahí no había valor y porque creíamos que además podría poner en riesgo a mucha gente. Ahí había un principio de responsabilidad del que no podíamos abdicar. Y además, de los cables que publicábamos, por ejemplo, la historia de México, estaba sostenida en 3 cables. Cable número tal, cable número tal, cable número tal. Esos 3 cables los publicamos, la historia y los 3 cables enteros, excepto cuando, porque nosotros mismos lo veíamos o porque lo discutíamos con el gobierno correspondiente, tachábamos un nombre, tachábamos una localización, tachábamos algo, lo que se llama redacted en inglés, para proteger vidas. Eso creíamos que era el corolario del periodismo responsable que siempre hemos ejercido. Bueno, pues la discusión esta primera de la que les hablaba en el despacho de Alan Rasbich, que duró 8 o 9 horas, fue una discusión gigantesca. Nos pusimos bastante de acuerdo, o bastante rápidamente de acuerdo, en fechas, en procedimientos, en publicar todos al mismo tiempo en la web. La mayor parte de esas 10 horas se fueron en discutir con Assange y con su gente, porque ellos querían publicar todo, sin redactar, sin censurar, sin filtrar todos los cables. Y hubo un momento de tensión en el que dijimos, se ha acabado, estamos fuera, nosotros no vamos a entrar en esta historia, nosotros no vamos a publicar 250.000 cables sacados robados. En fin, nosotros somos periodistas, no somos jueces, pero los cables han sido robados, tienen un valor informativo, la sociedad necesita conocerlos, pero no estamos locos ni somos irresponsables. No vamos a publicar 250.000 cables. Si esta es la posición, nos retiramos. Claro, retirarnos, por lo que les he dicho antes, a él no podía hacer nada con 250.000 cables, más que echarlos a la... Pero si los echa a la web, ¿quién empieza a leerse eso? ¿Quién ha pasado 20 años en Moscú para no sé qué? ¿Quién tiene conocimiento del juego, del tablero de ajedrez de Oriente Medio para poder interpretar, digamos, de un cable hacer una historia, una noticia? Ni él ni su equipo podían hacer eso. Necesitaban a los periódicos, igual que nosotros necesitamos su material. Y al final cedieron. Pero ahí ya estaba el embrión de muchas cosas que hemos visto después. Finalmente, 1 año y pico después, lo publicaron todo, pero bueno, ya había pasado el tiempo suficiente como para que la gente, sabiendo que su nombre o quien fuera estaba en peligro, tomar las medidas necesarias. Yo creo que esto... Bueno, los periódicos nos vimos atrapados entre 2 posiciones. Assange, que quería que publicáramos todos, y una parte de nuestros lectores que también nos exigían que publicáramos todos los cables y nos acusaban de que estábamos ocultando información o que estábamos dando información sesgada o la que sí queríamos y la que no. Nosotros dimos toda la información, todas las historias que creíamos relevantes. Pero bueno, había una parte de nuestros lectores que exigían que publicáramos todos los cables. Bueno, yo creo que eso nos lleva directamente a los dilemas sociales, culturales y yo diría que incluso morales, como consecuencia de los desarrollos tecnológicos que estamos viendo en periodismo y fuera del periodismo también. Para empezar, las fake news, las falsas noticias, las que hemos hablado antes. Claro, fake news que están distorsionando el campo de juego de la democracia. Las fake news gozan de todas las ventajas tecnológicas de las que he hablado antes, de la producción, en la distribución sobre todo, pero no tienen ninguno de los lastres o las dificultades del modelo económico. Al contrario, las noticias falsas, las fake news, el radar está muy bien pagado. No sabemos por quién,
por Rusia, por alguien, o por la extrema derecha, o por la extrema izquierda, o por los gobiernos, o por los militares, qué sé yo. Está bien pagado eso. Por tanto, ellos no tienen problemas económicos. Me recuerda mucho a un chiste que vi hace poco en El País de El Roto, que es un chiste, ¿cómo se llama? Un cartón. Un cartón, aquí en México, vemos a un agricultor arriba de un tractor trabajando en un campo y entonces dice, bueno, yo antes plantaba maíz, pero ahora me dedico a sembrar cizaña que está subvencionada. Bueno, pues esto es lo mismo, si la cizaña de las fake news está muy subvencionada, con lo cual tienen todas las ventajas tecnológicas y además, digamos, el incentivo económico. Bueno, yo creo que naturalmente eso también es un ejemplo, o un ejemplo no, eso es un espejo de una batalla mayor que se libra, que es de un lado los fundamentalistas de la libertad, digamos demócratas radicales sin reglas, que lo que buscan es aumentar el flujo el flujo libre de información en Internet, ¿no? Y enfrente están las instituciones que tradicionalmente han buscado poner todas las puertas posibles y todas las dificultades posibles al flujo de información. Pues la policía, los gobiernos, las agencias de inteligencia y los militares, ¿no? Bueno, yo creo que la democracia, o en la era digital en la que estamos viviendo, esas herramientas tecnológicas nos permiten o nos pueden permitir construir una nueva democracia, una democracia más transparente, efectivamente, como creo que desean parte de esos demócratas radicales, pese a que de vez en cuando hay que ponerles un poco de control. Pero también se puede construir nuevos totalitarismos, que es, creo yo, el envés de la moneda o el riesgo que también corremos si dejamos que todo eso sea usado de forma descontrolada o sin control alguno por parte de las instituciones que detentan el poder. Internet claramente descentraliza el poder y mejora nuestras capacidades de libre asociación y de expresión, pero también facilita el trabajo a los gobiernos, autoritarios o no autoritarios, represivos o no represivos, para controlar qué decimos o cómo nos asociamos o qué hacemos. Y pues que estamos en México, pues no puedo dejar de citar lo que publicó el New York Times y contaron otros tantos medios mexicanos de cómo software comprado solo con licencia del gobierno se ha utilizado en este país no para, o no solo, o no sé si para espiar a narcos o a criminales, sino para controlar los teléfonos celulares de periodistas o de activistas o defensores de los derechos humanos. Yo creo que estamos en un momento clave. Por un lado, tenemos que seguir peleando para hacer a la sociedad más transparente, pero tenemos que ser conscientes de que no podemos confiar en nadie, especialmente en las instituciones, porque la transparencia total, naturalmente, va a jugar en contra de una democracia abierta. Las instituciones siempre van a recurrir a la seguridad nacional, sea caso de narcotráfico, terrorismo islámico en Europa, Estados Unidos, todo lo que sea. Pero la seguridad nacional siempre ha sido la gran excusa de los gobiernos para tapar la información, desde los papeles de Vietnam con el New York Times, las grandes batallas en el Constitucional en Estados Unidos en los 70, hasta ahora mismo, y el terrorismo islámico, siempre se aduce la seguridad nacional a la hora de intentar que los periodistas no accedamos a la información. Por otro lado, esas herramientas permiten efectivamente en Occidente, hay una tendencia, un deslizamiento, diría yo, en Occidente a admitir de buen grado, cosa que a mí, con mi edad, me hubiera sorprendido hace 20 años, abdicar de los valores y aceptar que la vigilancia indiscriminada de los ciudadanos sin control judicial sea legal. Creo que eso es un riesgo serio que tenemos. La moneda los periodistas sabemos, porque esa es nuestra materia prima, los periodistas sabemos que la moneda de cambio del poder es la información. Y el Estado intenta controlar la información porque sabe que tenerlo es poder y sabe que con Internet está perdiendo ese control. Bueno, esa es la dialéctica en la que estamos. ¿Cómo conseguir esa información? ¿Cómo abrir
y sortear las restricciones del Estado, pero al mismo tiempo cómo defender que esa apertura no puede ser indiscriminada y total porque estamos poniendo en riesgo los fundamentos de nuestra democracia. Yo creo que los próximos 10 años van a ser cruciales para definir el tipo de sociedad en el que viviremos. A ustedes les parecerá que 10 años es mucho, pero en términos históricos 10 años no es nada. Todo va muy rápido y la rapidez en los cambios lo único que garantiza es una cosa: incertidumbre. Incertidumbre sobre cómo va a evolucionar todo, sobre cómo y dónde vamos a estar nosotros en poco tiempo, digamos, en términos de nuestra posición casi moral en la sociedad. Y yo creo que eso es lo único que no puede cambiar. Nuestros valores fundamentales no pueden cambiar. Puede cambiar la tecnología, puede cambiar las herramientas. El periodismo espero que deje de ponerse el apellido digital y se llame simplemente periodismo. Cambiará muchas cosas. Lo que no debemos dejar que cambie son nuestros valores fundamentales. Los valores que han definido el avance, el progreso en los últimos 200 años, desde la Ilustración. Los valores de la Ilustración, que por cierto, parece una paradoja que a principios del siglo XXI estemos luchando por los valores de la Ilustración. Y esos valores son muy sencillos y muy breves, se pueden enumerar muy brevemente. Son la libertad de pensamiento, la libertad de asociación, la justicia, el derecho a la privacidad, eso va a ser fundamental, el respeto a las minorías, la no discriminación por razones de raza, de género o de orientación sexual y especialmente la justicia social, porque sin la justicia social todo lo anterior va a ser imposible. Y yo diría que esa y no otra, olvídense de tecnologías, olvídense, apréndanlas, utilícenlas, pero abran la mente más allá de la tecnología, porque esa tarea, defender esos valores que he enumerado, esa y solo esa va a ser su tarea en los próximos años y va a ser lo que va a permitir que las sociedades en las que vivimos sigan avanzando por el camino del progreso y de la libertad. Muchas gracias.